despierta desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confía la tierra y a la tarde la encuentra rica de pan y amarga de sudores. Alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana, alegre la mañana que nos habla de ti, alegre la mañana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a pedirle perdón antes de celebrar estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que nunca dejas de glorificar la santidad de aquellos siervos tuyos que te son fieles, haz que el fuego del Espíritu Santo nos encienda en aquel mismo ardor que tan maravillosamente inflamó el corazón de San Felipe Neri. Por Jesucristo nuestro Señor. Tenga la bondad de sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, hallándose Pablo en Mileto, mandó llamar a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso. Cuando se presentaron, les dijo: bien saben cómo me he comportado entre ustedes desde el primer día en que puse el pie en Asia. He servido al Señor con toda humildad, en medio de penas y tribulaciones que han venido sobre mí las acechanzas de los judíos. También saben que no he escatimado nada que fuera útil para anunciarles el Evangelio, para enseñarles públicamente y en las casas, y para exhortar con todo empeño a judíos y griegos, a que se arrepientan delante de Dios y crean en nuestro Señor Jesucristo. Ahora me dirijo a Jerusalén encadenado en el Espíritu, sin saber qué sucederá allá. Solo sé que el Espíritu Santo en cada ciudad me anuncia que me aguardan cárceles y tribulaciones. Pero la vida para mí no vale nada. Lo que me importa es llegar al fin de mi carrera y cumplir el encargo que recibí del Señor Jesús: anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Por lo pronto, sé que ninguno de ustedes a quienes he predicado el reino de Dios volverá a verme. Por eso declaro hoy que no soy responsable de la suerte de nadie, porque no les he ocultado nada y les he revelado en su totalidad el plan de Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. A tu pueblo extenuado diste fuerzas, nos colmaste, Señor, de tus favores, y habitó tu rebaño en esta tierra, que tu amor preparó para los pobres. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Bendito sea el Señor día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Nuestro Dios es un Dios de salvación, porque puede librarnos de la muerte. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, que se quedará para siempre con ustedes, dice el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique, y por el poder que le diste sobre toda la humanidad, dé la vida eterna a cuantos le has confiado. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado sobre la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, Padre, glorifícame en ti con la gloria que tenía antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que tú tomaste del mundo y me diste. Eran tuyos y tú me los diste. Ellos han cumplido tu palabra y ahora conocen que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he comunicado las palabras que tú me diste. Ellos las han recibido y ahora reconocen que yo salí de ti y creen que tú me has enviado. Te pido por ellos, no te pido por el mundo, sino por estos que tú me diste, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Yo he sido glorificado en ellos. Ya no estaré más en el mundo, pues voy a ti, pero ellos se quedan en el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, hermanos. Hoy quiero antes platicarles un poquito algunas claves para entender y comprender el dogma de la Santísima Trinidad. Ustedes saben que el próximo domingo vamos a celebrar precisamente la fiesta de Pentecostés o la venida del Espíritu Santo, pero es la fiesta de Pentecostés. Entonces, por eso, aunque la fiesta de la Santísima Trinidad después se celebrará, pero es importante comprenderla porque hoy el Señor habla del Padre. Tú me los diste desde el principio, yo he obedecido tus palabras. Es un diálogo, un coloquio tan hermoso, un diálogo que se manifiesta el amor universal y misterioso de la Santísima Trinidad. Pues el próximo domingo celebraremos
al Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa la palabra Trinidad? En latín proviene de la palabra trinitas, que significa tres, y tríada. El equivalente en griego es triados. Entonces, la palabra Trinidad fue utilizada por primera vez por un gran santo, Teófilo de Antioquía. Teófilo de Antioquía. El primer uso reconocido, pues, fue por este señor, Teófilo de Antioquía, alrededor del año 170, para expresar la unión de las tres divinas personas. ¿En qué año estamos? 2020. Bueno, pues en el 170 se empezó a hablar de la Trinidad por Teófilo de Antioquía. En los 3 primeros días que preceden a la creación del sol y de la luna, el obispo ve imágenes de la Trinidad. Entonces, fue utilizada por primera vez por este hombre. Luego, los 3 días que preceden a la creación de los cuerpos luminosos son símbolo de la Trinidad de Dios, de su verbo y de su sabiduría. Fíjense, ahí está la Trinidad, de Dios, de su verbo y de su sabiduría. ¿Que el Espíritu Santo no le pedimos sabiduría? Pues Él es sabiduría. Él es la sabiduría, el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que ustedes se toman la libertad de cada día de leer a menos 5 minutos una parte del Catecismo de la Iglesia Católica, explica que la Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las 3 divinas personas son un solo Dios, porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las 3 son realmente distintas entre sí por sus relaciones recíprocas. El Padre engendra al Hijo. El Hijo es engendrado por el Padre. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Luego, la Trinidad es el misterio central de la fe cristiana. Si nosotros no comprendemos la Trinidad, al rato van a venir los pseudo religiosos llamados testigos de Jehová, que la palabra Jehová está mal traducida, mal escrita, y desde ahí está todo mal. Y te van a decir que Cristo no es Dios, te lo van a decir. Y tú de menso vas a escucharlo. Pues cuando yo te indico, te invito a que les digas, vete por favor, que Dios te bendiga, sigue tu camino. Yo soy un ignorante, díceselo así, yo soy un ignorante, y tú vienes a confundirme, mejor vete. Así, ya con eso ganamos mucho. Y ojalá y te pongas a estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica. Tú como católico tienes esa obligación, ¿verdad? Por lo tanto, es el misterio central de nuestra fe, la Trinidad. Y el compendio lo explica de esta forma: el misterio central de la fe y de la vida cristiana es el misterio de la Santísima Trinidad. Los cristianos son bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Después hablaremos del bautismo, porque hay personas que dejan morir a sus hijos recién nacidos, prematuros, y se mueren, y ni siquiera los bautizan, ni tienen el poder. Por ser sacerdotes, ustedes son
como bautizados son profetas, sacerdotes y reyes. Y tienes el poder de un niño moribundo de bautizarlo, diciendo esta fórmula: fulano de tal, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y vertiendo agua al niño que se está muriendo, o a la persona que quiere bautizarse y que se está muriendo también, ¿verdad? La ignorancia nos hace que no hagamos nada. Pues ya se murió y estaba bautizado. Pues no estaba bautizado. Pues sí, no estaba, pero tú lo podías bautizar. La Iglesia definió de forma inefable el dogma de la Santísima Trinidad. Y esto fue precisamente en 2 etapas. En el primer concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, estábamos en el 2020, fíjate, en el año 325 después de Cristo, ahí se definió, y en el primer concilio de Constantinopla se definió mejor, en el 381 después de Cristo. El concilio de Nicea se definió la divinidad. ¿Cuál fue el primer concilio que hubo en la Santa Madre Iglesia? ¿Ustedes se acuerdan, los que están aquí, los dos que están aquí, se acuerdan dónde fue el primer concilio? Lo dicen los Hechos de los Apóstoles. Cuando se reunió Pablo, Pedro, Santiago, Juan, el primer concilio fue en Jerusalén. ¿Cuál fue el último concilio de la Iglesia Católica? ¿En dónde fue? A ver, ustedes que saben aquí. No saben, nomás dígame, padre, no lo sé, nomás, ¿verdad? El último concilio de la Iglesia Católica fue en el Vaticano, llamados Concilio Vaticano II, documento muy bonito que tenemos que leer también. Pero no sé qué estamos haciendo en esta pandemia, en este cierre. Yo creo que nos estamos rascando el ombligo, ¿verdad? Tenemos que ponernos a estudiar. Si nosotros que nos acercamos a la iglesia no sabemos, ahora imagínate aquellos que esporádicamente vienen a la iglesia. Ahora aquellos que son católicos pero atacan a la iglesia, a esos también les tengo algo que decir, pero ahorita se los voy a decir. En el concilio de Nicea se definió la divinidad del Hijo y se escribió la parte del credo que se ocupa de él. Este concilio fue convocado para hacer frente a la herejía arriana, que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no Dios. Ahí están los testigos de Jehová, de ahí se agarraron, yo creo. El Hijo es un ser sobrenatural, como casi un ángel. Pues un ángel, ¿verdad? Un ángel es inferior al Hijo, a Jesucristo. El ángel es una criatura, ¿verdad? El Hijo es Dios, el Hijo es Dios. Por lo tanto, llega esta herejía arriana que afirmaba que el Hijo era un ser sobrenatural, pero no era Dios. De ahí se empieza el concilio de Nicea, donde define la divinidad del Hijo. Y en el concilio de Constantinopla se definió la divinidad del Espíritu Santo. Este concilio combatió una herejía conocida como macedonianismo, porque sus defensores eran de Macedonia, que negaban la divinidad del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces la Trinidad se sustenta en la revelación dejada por Cristo. La Trinidad solo puede probarse a través de la revelación divina que Jesús nos trajo. No se puede demostrar por la razón natural o únicamente desde el Antiguo Testamento. Dios ha dejado huellas de su ser trinitario en la creación y en el Antiguo Testamento, pero la intimidad de su ser como Trinidad Santa constituye un misterio inaccesible a la sola razón humana e incluso a la fe de Israel. Antes de la encarnación del Hijo de Dios y del envío del Espíritu Santo, este misterio ha
sido revelado por Jesucristo y es la fuente de todos los demás misterios. Aunque el vocabulario utilizado para expresar la doctrina de la Trinidad tomó tiempo para desarrollarse, se puede demostrar los distintos aspectos de esta doctrina con las Sagradas Escrituras. Aunque me alargue un poquito, pero yo se los voy a enseñar. La Biblia enseña que existe un solo Dios. Esto este hecho solo se manifiesta en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Isaías dice: ustedes son mis testigos, dice Yahvé, y son mi servidor que he elegido. Sépanlo pues, y crean en mí, y comprendan que yo soy. ¿Cómo se llama nuestro Dios en el Antiguo Testamento? Yo soy. Yo soy. Ningún Dios fue formado antes de mí y ninguno otro existirá después. Ahora entiendo algunas cosas, ¿verdad? De esa persecución cristera que tuvimos, tan sangrienta, tan cruenta, tan dolorosa, tan traicionera, ¿verdad? ¿Por qué digo traicionada? Porque muchos cristeros fueron traicionados. Todavía en los arreglos que se hicieron, eso fue una traición también para los cristeros, para terminar la guerra. Ni modo, yo así lo pienso. Y así fue, porque así lo dicen los estudios. Así habla el Rey de Israel y su Redentor, Yahvé de los ejércitos: yo soy el primero y el último, no hay otro Dios fuera de mí. Vean, la Biblia enseña que existe un solo Dios, el Antiguo Testamento lo manifiesta. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. Entonces, hemos visto que en el Antiguo Testamento ya dijo Dios: sépanlo pues y crean en mí y comprendan que yo soy. Como también nuestro Señor Jesucristo se manifestó así: yo soy, yo soy. No más que los ciegos fariseos y judíos no lo escuchaban. Estaban cegados por la ira, por el coraje, por el rencor, por la envidia, porque como hacía milagros y porque atraía mucha gente, nuestro Señor Jesucristo, y como lo querían matar, ya tenían una finalidad. Cuando alguien tiene un fin con una persona, ya no escucha, ya no mira, ya está ciega. Pero me la va a pagar, ya no escucha, ya está ciega. Así estaban los judíos, ¿verdad? Así estaban los judíos. No escuchaban lo que Jesús les decía. Algunos sí, pero la mayoría no. El Padre es proclamado como Dios numerosas veces en el Nuevo Testamento. San Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo o de la consolación. Vean. Luego, un solo Señor, dice San Pablo, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, que actúa por todos y está en todos. La Biblia también nos demuestra que el Hijo es Dios. Entonces, hemos visto en el Nuevo Testamento también que Dios es proclamado como Padre, ¿verdad? Y ya lo hemos visto también en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo. Ahora vean, la Biblia también demuestra que el Hijo es Dios. Esto es proclamado así, de esta manera, en el Evangelio de San Juan. En el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne, pues su tienda Él lo puso en nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, el Hijo único. En Él todo era don amoroso y verdad. Y también dice: después dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, extiende tu mano, sepárenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado, para la obra a la que los he llamado.
En los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 13, lo dice. Luego, Padre les dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apodere de tu corazón? ¿Te has guardado una parte del dinero? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y si la vendías podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces, la distinción de tres personas divinas se demuestra con la Biblia. Con la Biblia. Parece que ya me alargué, discúlpenme hermanos, ustedes que tienen que hacer tantas cosas, pero era importante decirles estas cosas. La distinción de las personas se puede demostrar, por ejemplo, en el hecho de que Jesús habla a su Padre. Esto no tendría sentido si fuera una y la misma persona. Dice en Mateo capítulo 11, en aquella ocasión Jesús exclamó: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Padre sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo se los quiera dar a conocer. El hecho de que Jesús no es la misma persona que el Espíritu Santo se revela cuando Jesús, que ha estado funcionando como paráclito, en griego parakletos, de los discípulos, dice que va a orar al Padre y el Padre les dará otro paráclito, que es el Espíritu Santo. Esto demuestra la distinción de las tres personas. Jesús ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene. Y yo pediré al Padre y les dará otro paráclito para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes lo conocen porque mora en ustedes, porque mora en ustedes. Entonces el Hijo procede del Padre y el Espíritu procede del Padre y del Hijo, ¿verdad? Así que es ciertamente de fe que el Hijo procede del Padre por una verdadera generación, según el credo niceno-constantinopolitano. Él es engendrado antes de todos los siglos, pero la procesión de una persona divina, como el término del acto por el cual Dios conoce su propia naturaleza, es propiamente llamada generación. El hecho de que el Hijo es generado por el Padre está indicado por los nombres de estas personas. La segunda persona de la Trinidad no sería un hijo si no hubiera sido generado por la primera persona de la Trinidad. El hecho de que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo se refleja en otra declaración de Jesús. Dice Jesús: cuando venga el Paráclito, que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad, que procede del Padre, dará testimonio de mí. Esto representa pues al Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo, que yo os lo enviaré. Las funciones exteriores de las personas de la Trinidad reflejan sus relaciones mutuas entre sí. También puede decirse que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y una palabrita que tengo que decirles sobre la lectura que hoy hemos escuchado de San Pablo. Si ustedes me lo permiten y me tienen un poco de paciencia, dice San Pablo que él está presintiendo ya su muerte. San Pablo se encuentra en Mileto y entonces quiere despedirse y además se despide de todos sus discípulos. Y finalmente dice que no es responsable de la muerte de ustedes, puesto que yo les he dicho la verdad. Y él dice que les siguen esperando persecuciones y que ya pronto va a morir.
Este hombre que tanto fue querido por sus discípulos y tanto fue odiado por los judíos, este hombre es un gran apóstol, un verdadero apóstol, un gran evangelizador, un gran evangelizador. Por lo tanto, ojalá y aprendamos nosotros, puesto que el Señor nos manda que prediquemos y evangelicemos por el bautismo, ojalá y de veras pongamos en práctica el evangelizar a los nuestros y a los alejados también, ¿verdad? De eso también te va a llamar cuentas. Tú fuiste profeta, sacerdote y rey, según mi beneplácito. Y como fuiste profeta, evangelizaste. ¿De qué hablaste a tus hijos en toda tu vida? ¿De qué hablaste en las redes sociales ahora que tienes? ¿En qué estás hablando de Cristo? ¿Te da vergüenza decir que asististe a misa los domingos? ¿Te da vergüenza decir que eres monaguillo? ¿Te da vergüenza decir que eres ministro? Por lo tanto, el Señor se avergonzará de ti cuando llegue nuestra muerte, cuando llegue nuestro primer juicio, si de veras nos avergonzamos de predicar el Evangelio en su Santa Madre Iglesia. Pues es una invitación y ahí está San Pablo. Enamorarnos de Cristo como San Pablo es nuestra tarea. Te presentamos el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea, Señor, el vino. Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. El vino y el pan, bendito sea siempre. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Por medio de este sacrificio de alabanza que vamos a ofrecerte, convierte, Señor, nuestra vida como la de San Felipe Neri en una prueba más de tu solicitud por los pobres. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual después de resucitar se apareció visiblemente a todos sus discípulos y ante sus ojos se elevó al cielo para hacernos partícipes de su divinidad. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Hosanna, bendito es el que viene en el nombre del Señor, en el cielo te alaba el coro de tu iglesia
tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro obispo Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, el Señor, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Daos fraternalmente la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad
de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En casa hacemos la comunión espiritual. Yo creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Mas ya que no lo puedo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Haz, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Esta misa se ha aplicado por el eterno descanso de Gonzalo Efraín, de Angelita, de Agustín Jaime y de Lucila Mesa. Y también por la salud de María Isabel Armenta y de Luis Gonzalo Larios. Oremos. Por esta sagrada comunión que hemos recibido, concédenos, Señor, que a ejemplo de San Felipe Neri tengamos siempre hambre y sed de Cristo, que es la vida verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos irnos en paz. Ven con nosotros a caminar, Santa María.